Bueno, muy buen día para todos. Qué rico volverlos a tener nuevamente en nuestra clase de biología para ingenieros. Hoy vamos a ver una de esas clases en las cuales alguna vez en la vida nos hemos preguntado cómo surgió todo, qué pasa cuando miramos el firmamento, miramos las estrellas. Siempre nos hemos preguntado qué pasará allá, qué hay más allá, cómo se creó esto. Hay una serie de preguntas que a lo largo de la vida siempre nos hemos hecho con respecto al universo. ¿Alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta? Claro, profe. Sí, profe, muchas veces. ¿Y si ya han encontrado respuesta? No, profe, o sea, pues uno ve muchas teorías, pero pues realmente no se sabe qué es lo que en realidad pasó. Bueno, entonces hoy vamos a tratar de empezar a dilucidar eso. Esta semana la idea es podernos de pronto de alguna forma empezar a visualizar qué pudo haber pasado y y ver una relación muy estrecha entre lo que es la materia y la energía. En otras palabras, el estudio de la química y la física, porque pues digamos esa es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho. ¿Qué fue primero, la materia o la energía? Y cómo a partir de allí surgió todo. Entonces, digamos, bienvenido a esta clase que va a ser un despertar de muchas cosas. El documental que tenemos esta semana, que es el del Big Bang, les va a responder muchas de las inquietudes desde una visión muy clara de las cosas. Entonces, de pronto, eso les va a ayudar también a reflexionar al respecto. Vamos a entrar, voy a compartir pantalla para que miremos nuestra aula de clase y vamos a mirar cómo les fue, qué tal les pareció el documental de Home. Muy bueno, profe, a mí me gustó mucho. Sí, profe, estaba súper bueno. Bueno, ¿les generó alguna reflexión especial, algo que haya dicho, uy, me tocó las fibras? Sí, profe. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar a mirar la plataforma. Bueno, ¿están viendo la plataforma? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Aquí tenemos nuestra segunda, aquí está la tarea. De la tarea han respondido los 33, 32. Si es que hay personas que no hayan entrado aún. No, todos ya entraron, pero eh, no respondieron 31 personas. Vamos a mirar aquí. Vemos que normalmente si las personas están respondiendo a esos. Voy a mirar aquí. Ya estamos empezando a utilizar mejor la herramienta. Ya veo que digamos, hay unos párrafos mucho más organizados. ¿Les ha gustado mucho la herramienta? Sí, profe, es una herramienta que le ayuda a uno mucho. Ok, ok. Bueno, hemos ya visto eso. Vamos a mirar, ya subí lo de la tercera semana. Si ustedes miran, ya hay la tercera semana, el Big Bang. Si miran acá, hay una especie de resumen. Encontramos un documento sobre el Big Bang, es corto, que les puede dar como una claridad. La presentación de clase y la actividad. ¿Sí? Aquí vamos a colgar la clase de hoy. Y aquí está la actividad, que no es otra cosa que lo mismo que hemos venido haciendo, ver el documental del Big Bang, hacer una reflexión, grabar el audio y escribir el texto. Esto cada día nos va a afianzar mucho más los elementos dados. Ya lo decía de pronto la semana pasada, la idea es que vayan guardando esos ensayos y vayan complementándolo con llamémosla, una introducción y unas conclusiones para ir guardando y ir armando la entrega del parcial en la octava semana, que es la recopilación de todo. ¿Hasta ahí es claro o hay alguna pregunta? Estoy es claro, profe. Ok, bueno, Sí, profe, todo está claro.
Ok. Pues vamos a arrancar nuestra clase de hoy para, pues, bien vale la pena, es una clase bien interesante que nos va a permitir, digamos, visualizar cosas y entender otras y adentrarnos un poco en lo que es la ciencia. Las tres áreas de la ciencia que están íntimamente relacionadas cuando yo estoy mirándome, cuando me veo como persona o veo la vida, veo muy relacionada a lo que es la materia y la energía, o sea, la química y la física. Entonces, por eso las tres ciencias, digamos, básicas que permiten dar alguna explicación a todo lo que existe son esas tres: la química, la física y la biología. Entonces, de ahí la importancia de empezar uno a visualizar eso. Y hoy vamos a trabajar en eso, no solamente en la química y la física, porque todavía no vamos a entrar en la vida, vamos a mirar es cómo se creó todo y a partir de allí, digamos, empezar a sacar de pronto unas conclusiones personales que me permitan de alguna forma empezar a tener un criterio para, digamos, algún día darme respuesta a ese gran número de preguntas que a lo largo de la vida yo me he hecho sobre el universo. Importante que siempre estemos pendientes de lo que son los órganos de los sentidos para poder aprender. ¿Qué es aprender? Apropiarnos, o sea, ver, no tanto oír, sino escuchar, o sea, ir mucho más allá, poder entrar en la razón para que lo que oímos lo podamos incorporar a nuestro saber, el tacto, el gusto, ¿sí? El habla, todos esos elementos que son los órganos de sentido en nuestra vida como profesionales juegan un papel fundamental. Entonces, de ahí la importancia de que los tengamos en cuenta. Los quise traer a colación porque es quizá uno de los elementos más importantes a la hora de ejercer cualquier tipo de profesión, percibir cosas, y la percepción está dada a través de los órganos de los sentidos. Nosotros como ingenieros tenemos que aprender a percibir de múltiples formas para podernos dar respuesta a muchas de las inquietudes y tareas que a lo largo de la vida vamos a responder. ¿En virtud a qué? A que los ingenieros son ingeniosos y el ingenio está basado en qué? En el aprendizaje y en el razonamiento lógico que le va a dar respuesta a dar respuesta a un problema, a una situación. Y ustedes se van a enfrentar a muchos problemas, de ahí la importancia de ello. Entonces, lo quise traer a colación, ¿por qué? Porque, digamos, lo que vamos a percibir ahorita, tenemos que ponerle un poquito de sentido para que lo podamos entender de mejor forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ver cuál fue el origen del universo a través de una teoría que es la teoría del Big Bang. Es la teoría que, digamos, después de cientos de años, fue la que ha venido encerrando, digamos, todos los elementos requeridos y necesarios para poder evidenciar que esa fue la forma en la cual el universo se pudo haber creado. ¿Y por qué digo que, digamos, es una de las teorías que hoy tiene mayor respaldo? Es porque a lo largo de la historia, desde 1800, 1700 y de pronto mucho tiempo atrás, se vinieron haciendo esas preguntas y a lo largo del tiempo, cada vez que se hacía un experimento, se evidenciaba claramente que algo tenía que ver y todo se relacionó con la teoría del Big Bang. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis que ese tema lo voy a tocar cuando lleguemos a lo que es la vida, el tema de la teología. La teología es el estudio de Dios. En muchos de los casos, la teoría del Big Bang no riñe con eso y en algún momento, ya lo dije, en el origen de la vida vamos a tocar un poquito de ese tema, en virtud a que cada uno puede tener un criterio, pero no debemos olvidar que lo que los científicos han hecho a lo largo de la historia es buscar una explicación para poder entender claramente qué fue lo que pasó y cómo se originó todo. Después de digamos, esta teoría del Big Bang, vamos a ver el origen de la Tierra y el origen de la vida, y a partir de allí vamos a entrar en lo que son los seres vivos como tal para poderlos entender mucho más. Bueno, ¿quién es este señor? Georges Lemaitre. Es un sacerdote católico belga que fue la primera persona que ideó y planteó que existió un átomo primitivo que fue el que dio origen al universo, ¿sí? En ese entonces, estamos hablando de finales de 1800 y comienzos de 1900, eso era totalmente descabellado. De hecho, la mayoría de científicos en su momento no creía eso, ¿sí? Hasta tanto, uno de los genios, digamos, de los genios que fue Albert Einstein, al escucharlo en una conferencia,
evidenció claramente que lo que él estaba planteando era una visión lógica de ello. Entonces, digamos, Einstein más o menos en 1927 evidenció claramente que lo que Georges Lemaitre estaba planteando, pues obviamente respaldaba lo que Einstein y Hubble venían trabajando con respecto al universo. Y evidenció claramente que digamos, el átomo primitivo que planteaba Lemaitre era verdadero y que de alguna forma era una forma de explicar cómo se había creado el universo. El concepto o el nombre del Big Bang es digamos, un nombre que fue puesto por la BBC de Londres en una especie de programa radial cuando el científico Euler planteaba, digamos, algunos de estos elementos y permitía de alguna forma dar una explicación al respecto. Y ahí es donde origina que ese átomo primitivo estalló y le colocaron el nombre Big Bang. Y esto fue lo que en la práctica se retomó como nombre para la teoría que Lemaitre y otros venían construyendo. Desde ahí la idea de que, digamos, el concepto del Big Bang haya tenido, digamos, toda una serie de estudios y de visualizaciones, de confrontaciones teóricas, que a lo largo de la historia muchos de los genios que la humanidad ha tenido, como Albert Einstein, digamos, evidenció claramente, digamos, esto digamos, el átomo primitivo y el primer estallido de ese átomo primitivo fue el que originó de pronto el concepto de lo que es la vida. Esta publicación de Lemaitre fue hecha, digamos, en lo que son los anales científicos, llamémoslo de la sociedad en Bruselas, en una publicación científica. Lo que uno evidencia claramente es que los estudios científicos se publican en documentos científicos que son puestos digamos, a la lectura de los científicos para que ellos lo validen, lo confronten y de alguna forma partan de esos estudios para seguir haciendo investigaciones. Hoy por hoy eso sigue, pero hoy es mucho más, porque los científicos a lo largo y ancho del mundo, hoy a través de las revistas científicas se publican permanentemente y diariamente cientos de artículos de investigaciones. ¿Para qué? Para que la ciencia y, digamos, y el conocimiento pueda tener bases mucho más reales y científicas y con base en ello podamos dimensionar el conocimiento. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque de alguna forma es, digamos, la forma más sencilla de poder nosotros adentrarnos en lo que es, digamos, los marcos teóricos en muchos de los trabajos que nosotros vamos a hacer a lo largo no solamente de nuestra carrera, sino de pronto después como profesionales. Hay una palabra célebre que Albert Einstein planteaba: lo más incomprensible del universo es que es comprensible. O sea, en términos prácticos, para la mayoría de nosotros, cuando miramos la eternidad y nos han hablado de los huecos negros, vemos lo que son las estrellas, las supernovas, y empezamos a mirar lo que son las galaxias, vemos cada uno de esos elementos y creemos que no se pueden explicar. Y lo curioso es desde el punto de vista de galaxias, vemos cada uno de esos elementos y creemos que no se pueden explicar. Y lo curioso es que desde el punto de vista físico y químico se ha venido dando la posibilidad de entender de una forma mucho más comprensible y clara. Y eso es lo que en términos prácticos Albert Einstein planteaba en algún momento de su vida. Esta imagen siempre me ha gustado por múltiples razones, porque en términos prácticos esta que es una línea de tiempo, si la observan ahí, nos permite de alguna forma ver cómo claramente el universo se fue creando a tal punto de que hoy tenemos lo que tenemos. Y para poder hablar desde ese primer instante a lo que hoy tenemos, estamos hablando de 14.000 millones de años, ¿sí? Algo más, de pronto ya estamos... ya se evidencia, digamos, algunas investigaciones evidencia de que de pronto llevamos más de esos 14.000 millones de años. Y lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿y cómo la gente sabe que el universo se creó hace 14.000 millones de años? O sea, ¿cómo un científico, llámese físico, astrofísico, un cosmólogo, el que estudia el cosmos, logra eso?
basado en dos teorías que son fundamentales. La de la expansión, o sea, vemos que, digamos, desde el inicio se ha venido expandiendo el universo. Entonces, lo que se evidencia claramente es que hay un movimiento permanente del universo y, digamos, se expande, quiere decir que va yendo hacia alguna parte. Y como se va hacia alguna parte, hay una inflación, o sea, que el universo en todas las direcciones se expande. O sea, si lo quiere mirar, la inflación es como cuando usted infla un globo o una bomba, que en términos prácticos, al echarle aire, pues obviamente el aire va hacia todas partes, y lo que evidencia claramente los científicos es que ellos han podido ir calculando más o menos desde el instante que se generó la gran explosión y cómo a partir de allí empezaron a evidenciar las cosas. Esto, digamos, el documental no lo va a mostrar muy bien. ¿Por qué? Porque el documental tiene una particularidad. Es que si bien estamos hablando de casi 14.000 millones de años, quizá el documental nos habla de algo muy importante, que fue el primer segundo. Y si nosotros miramos, vamos a ver hasta aquí, aquí que nos dice 100 segundos. 100 segundos es 1 minuto y 40 segundos, ¿sí? O sea, estamos hablando de ello. Pero si miramos un poquito hacia atrás, aquí estamos viendo unas cifras que son un 10 con un radical negativo, quiere decir que es una fracción y un instante. Quiere decir que todo lo más importante de pronto dentro de la teoría del Big Bang está en ese primer segundo, que es lo que me va a permitir comprender cómo fue que surgió el universo y a partir de allí, cómo puede dar una explicación esa expansión o inflación que tiene el universo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí, digamos, esta es la imagen del documental que ustedes van a ver, es el primer segundo, y para poder explicar ese primer segundo tenemos que llegar a una fracción del tiempo, que, digamos, uno de los científicos más importantes, que fue Planck, planteó, y él planteó el tiempo del Planck como una fracción de ese segundo. Ese tiempo del Planck es esto, es ver cómo un segundo, que sería aquí la unidad, la tuvo que dividir en toda esta fracción, que es, pues obviamente 10 elevado a la menos 43, para poder entender, digamos, qué era lo que había pasado en eso. Y a partir de allí empezar a visualizar algo que para muchos de nosotros es totalmente desconocido, es ese concepto del tiempo. Y más cuando nosotros hablamos de lo que es la velocidad de la luz, porque uno habla de la velocidad de la luz como un elemento distinto haremos que parece como si fuera la distancia, y lo que uno evidencia es que es tiempo, es lo que viaja la luz en un segundo. Entonces, lo que establece esas relaciones en lo que es el tiempo con la distancia, y esos dos elementos son los que le han permitido de alguna forma empezar a visualizar cada uno de los instantes en que la Tierra, en que el universo, perdón, fue creado. Entonces, de ahí la importancia de tener ese primer elemento que fue digamos, el tiempo del Planck, y que a partir de ello se pudo establecer de alguna forma, empezar a mirar en esas fracciones de segundos qué fue lo que ocurrió, y con base en ello poder dar una explicación lo más lógica posible, que fuera entendible y creíble para los científicos. Y hoy por hoy, cada día, hay más estudios que han permitido corroborar lo que unos científicos a lo largo de los últimos 200, 300 y 400 años han venido desarrollando, digamos, como teorías del conocimiento del universo. Entonces, tenemos que partir de 4 fuerzas. Allí en el documental lo van a evidenciar. Hablaban que era, digamos, como, digamos, lo más importante dado dentro del tema, era que existían 4 fuerzas concentradas en algo, y ese algo, muchos en la explicación del documental lo van a ver como una especie de prisma o de cristal, que en algún momento esas 4 fuerzas se reventaron y que a partir de allí es que surge todo.
O sea, que en términos prácticos, si uno quisiera dar, digamos, tratar de dar una explicación de qué fue primero, si la materia o la energía, uno podría plantear de que la energía a través de las cuatro fuerzas establecidas aquí es lo que da origen absolutamente a todo. Y esas cuatro fuerzas, como ya lo vamos a ver, es la fuerza de la gravedad o gravitatoria, que es la atracción de los cuerpos. Hay dos fuerzas nucleares, una débil, que es la que permite formar, digamos, los átomos. Todos recordemos que los átomos tienen un núcleo donde están los protones y los neutrones, que ya vamos a ver ese núcleo, y en la periferia hay unos electrones girando. Entonces, esa atracción, digamos, gravitatoria alrededor de ese núcleo y la fuerza que tiene ese electrón hacia el núcleo es lo que se considera como una fuerza nuclear débil, que hoy por hoy es lo que permitió a algunos científicos descubrir la energía que irradia o que genera una bomba atómica cuando se desprende el electrón del átomo. Entonces, digamos, a eso los científicos la llaman como fuerza nuclear débil. Y una vez pasemos a la cuarta que está ahí, la fuerza nuclear fuerte, es la que tiene el núcleo, tiene mucha mayor energía. Es donde están en el núcleo del átomo los protones y los neutrones, que es mucho más, digamos, mayor energía lo que tiene el núcleo. Y es una fuerza tan grande que al tratar de romper el núcleo, pues obviamente la liberación de energía es mucho mayor a la que puede tener múltiples bombas atómicas. Y la cuarta energía es la fuerza electromagnética. Esta está generada por dos campos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, y es lo que algunos de nosotros conocemos como lo que se evidencia cuando tenemos imanes, la atracción que genera ese electromagnetismo a través de los campos magnéticos. Entonces, lo que evidenciamos es que esas cuatro fuerzas, se podría decir, es lo que dio origen a lo que en términos prácticos fue ese primer instante. O sea, las cuatro fuerzas que a lo largo de el universo hoy se mantienen y existen, y que es lo que da origen a todos. Para muchos, digamos, lo que podría evidenciarse es que esas cuatro fuerzas, tanto la gravitatoria como la nuclear fuerte y débil y la electromagnética, es quizá el espíritu, como lo podría llamar algunos, que dieron origen a todo. Es el instante donde para muchos teólogos pueden plantear es que todo era oscuridad y tinieblas hasta que se genera de alguna forma el comienzo de lo que es todo. Desde ahí la importancia de todos estos elementos que hoy empezamos a ver. Vamos a ver cada una de ellas muy rápidamente. La primera es la fuerza gravitatoria, que es lo que muchos ya conocimos, que es la fuerza de atracción entre los cuerpos. Un cuerpo de masa X y con un cuerpo de masa Y, entre mayor sea la masa, mayor es la atracción que se tiene. Y eso es un poco lo que a lo largo de la historia del conocimiento nos han permitido evidenciar, que es la forma como nosotros nos aferramos al centro de la Tierra. Podemos estar, como en este caso, la Tierra no es plana, sino tiene una curvatura, y lo que uno siempre se ha preguntado es cómo esa curvatura permite que de alguna forma los cuerpos se puedan mantener, y están mantenidos por esa fuerza de gravedad. De ahí la importancia de tener ello, ¿sí? Esto nos va a permitir de alguna forma ver esa interacción que pueden tener por la atracción planetas, galaxias, y cuando veamos la próxima semana lo que es el origen de la Tierra, vamos a ver cómo, digamos, en esos primeros instantes, la atracción de muchos cuerpos es lo que dio posibilidades a que en muchos de los casos se formaran algunos de los elementos que son base fundamental de nuestro planeta, como es el agua, ¿sí? Y de ahí la importancia de ello. Una primera fuerza es la fuerza de la gravedad o fuerza gravitatoria. La otra es la fuerza nuclear débil, que era lo que decíamos, es la que les permite de alguna forma que elementos simples como los electrones se puedan aferrar a un núcleo que es una fuerza mucho mayor. Y ahí se empieza a aplicar un poco esa atracción
de lo que son los electrones, ya partículas muy simples que son atraídas por ese núcleo y que generan, digamos, esa fuerza. Eso permitió de alguna forma que esas fuerzas nucleares débiles pudieran permitir que digamos, la materia pudiera mezclarse y generar una diversidad de elementos, que es los que hoy encontramos a lo largo de la tabla periódica, en el caso de nuestro planeta. Pero si se ha venido trabajando, ustedes lo han evidenciado, digamos, esta semana que pasó cuando el rover o Perseverance llega a Marte, llega digamos, con una misión. La misión es explorar, y esa exploración lo que le va a permitir es tomar muestras para evidenciar en algunos de los casos cómo está constituido el planeta Marte, qué características tiene, qué materia, cómo surge, si los elementos son parecidos a los nuestros, y quizá la misión más importante, según lo que cuentan los científicos, es verificar si en algún momento ese planeta tuvo vida. Muchos creen que sí, otros son escépticos, pero digamos en algún momento los científicos nos permitirán evidenciar eso. Y un poco lo que uno muestra es eso, es cómo la materia de alguna forma tiene elementos comunes, o sea, cuando se extraiga o llegue a la Tierra las muestras que se están tomando en Marte, que van a tardar unos cuantos años en llegar acá, se van a evidenciar claramente qué tipo de materia tiene. Y cuando estamos hablando de materia, estamos diciendo es qué tipo de átomos conforman lo que es esas rocas o esas piedras que se van a traer de allí para evidenciar, digamos, qué de común tiene con la Tierra y poder a partir de allí, digamos, empezar a sacar conclusiones, como la relación entre Marte y la Tierra, si realmente Marte tuvo vida o no la tuvo, bueno, en fin, todas estas interrogantes que a lo largo del tiempo se da. Pero volviendo al tema de lo que es la fuerza nuclear débil, lo que hacen, digamos, esa fuerza nuclear débil es poder convertir, digamos, un átomo de helio en dos átomos de hidrógeno. ¿Y por qué tomo ese ejemplo? Porque recordemos que el helio es el gas noble que tiene dos electrones en su periferia, tiene dos protones y dos neutrones, y lo que hace, digamos, en el Sol es permitir esa temperatura que tiene el Sol, que esos átomos que están en la periferia, que tienen, digamos, esa estabilidad, puedan estallar y conformar dos átomos de hidrógeno, que recordemos el hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un electrón. Y esa, digamos, opciones es lo que le va a permitir de alguna forma poder tener la diversidad de materia y poder llegar a elementos mucho más complejos a lo largo, digamos, del enfriamiento de esa energía que pudo tener ese primer instante. Entonces, de ahí que, digamos, la fuerza nuclear débil sea uno de los elementos fundamentales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, digamos, todo lo que es la fundamentación de la naturaleza y esa diversidad de cada uno de los elementos que a lo largo de la vida se han podido dar. Uno de los elementos fundamentales digamos, de la fuerza nuclear débil es todo el tema de la radioactividad y cómo a partir de allí existen, digamos, la opción de poder separar esas partículas que son los protones, neutrones y electrones. ¿Para qué? Para poder liberar energía. Y digamos, lo que se hizo con el primer estudio de la liberación de esas fuerzas nucleares débiles y fuertes era con el propósito de poder obtener energía y garantizar que el planeta tuviera energía. Pero curiosamente lo que se ha venido dando es que, digamos, el hombre a través de sus pensamientos busca dominar y tener el poder, y encontró en esos estudios y en ese conocimiento la oportunidad de poder generar dominio en el país, y eso es lo que ha hecho, digamos, que hoy algunos países del mundo tengan bombas atómicas y que a partir de allí pues obviamente se genere algunos riesgos y que pueda poner cada día más en riesgo nuestro planeta. Desde ahí, digamos, para poder uno comprender esto, tiene que poder entender que, digamos, en esa relación de lo que son los átomos, está una base fundamental de lo que es, digamos, el conocimiento.
Sigue la energía nuclear fuerte, que es la que está en el núcleo. Entonces, lo que nosotros vemos es que, digamos, dentro del núcleo hay una serie de elementos dados que son los protones y los electrones. Y como lo vamos a ver ahorita más adelante, cada uno de esos protones y esos electrones están conformados por unas partículas mucho más pequeñas que son los quarks. Anteriormente, hace 20, 30 años, cuando yo estudié la química en comienzos, lo que uno evidenciaba es que hablaban que la partícula más pequeña conformada era el átomo. Hoy por hoy ya se ha evidenciado que no, que a través de hay partículas mucho más pequeñas que el átomo, que son los quarks, y que como hacen esos quarks es lo que permitió de alguna forma a través de estas fuerzas gravitatoria, nuclear, débil, nuclear fuerte y electromagnética conformar la materia. Entonces de ahí la importancia, digamos, de evidenciar claramente que este modelo físico de partícula lo que establece es que allí en el núcleo se conforma una partícula, llamémosla sólida, que atrae electrones y que permite de alguna forma poder, digamos, tener la base fundamental de lo que es la materia hoy. Y la tercera son las fuerzas electromagnéticas. Esas fuerzas electromagnéticas, ya lo decíamos, que están basados en dos campos, un campo magnético y un campo, digamos, electrónico, que conllevan a que a lo largo, digamos, de los cuerpos exista toda una radioactividad simple, grande o poca, que permite de alguna forma generar, digamos, unas fuentes de energía. De hecho, por ejemplo, cuando se observa, digamos, por visores nocturnos y vemos una irradiación, evidencia claramente el calor que los cuerpos emiten. Y ese calor no es otra cosa distinta a esa radiación, y esa radiación de alguna forma son esos campos electromagnéticos que, digamos, todos los cuerpos tienen. Entonces, de ahí la importancia de entender claramente cómo estos fenómenos han permitido conformar, digamos, lo que hoy es la materia. Entonces, para resumir de manera simple, lo que entendemos es que la materia se conforma por cuatro fuerzas, que son la electromagnética, la nuclear débil y fuerte, y lo que es la energía gravitatoria. Esas cuatro fuerzas es lo que dan origen a lo que hoy se conoce como materia. ¿Sí? Y lo vemos, digamos, en este esquema. Vemos cómo de alguna fuerza, la fuerza nuclear fuerte y la débil empieza a conformar lo que es el núcleo, los átomos, y ya la fuerza electromagnética forma lo que son las órbitas, y la fuerza gravitatoria hace que esas electrones giren alrededor de ese núcleo, conformando ese primer elemento que es lo que conforma la materia, que es el átomo. Entonces, en ese primer elemento tan simple como es el átomo, están las cuatro fuerzas que son la creación de absolutamente todo. Entonces, lo que podemos evidenciar, que es lo que, digamos, alguna vez en su fórmula se planteaba, es eso, dar la explicación de la relación entre lo que es la materia y la energía y no separarlas. ¿Para qué? Para poder dar el origen a lo que es todo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, todo súper claro. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo que es ese concepto de expansión, que es lo que plantea un poco la ley de Hubble, que digamos evidencia claramente cómo desde ese primer instante, digamos desde que surge el Big Bang, a lo largo de la historia de la humanidad empieza a darse, digamos, a que todas las cosas se alejen. Hoy por hoy, muchos científicos han tratado de explicar eso y lo han encontrado. Los primeros más o menos arrancan hacia mediados del siglo pasado, 1950, en 1940, con las primeras antenas, empezaron a evidenciar que en la práctica, digamos, ellos trataban de mirar a través de las antenas cómo esas antenas transmitían los sonidos y evidenciaban las imágenes, y empezaron a encontrar unas interferencias. Entonces, cuando empieza a encontrar esas interferencias, al principio se pensaba que esas antenas era que estaban sucias y esa suciedad generaba esas interferencias. Pero después de haber hecho varios intentos,
encontrar una explicación en la cual se evidenciaba que a lo largo del universo existe digamos, una expansión que es evidente a través de lo que son las ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas, pues obviamente no son otra cosa que poder evidenciar cómo a lo largo y ancho del universo existen ondas que van siendo emitidas desde distancias muy lejanas y que de alguna forma están llegando no solamente a nuestro planeta, sino que llega a muchos planetas del mundo. Entonces, la primera explicación que traían cuando esa interferencia llegaba a las antenas es de dónde viene esta energía, de dónde viene este electromagnetismo. Entonces, eso fijó que muchas personas empezaron a través de telescopios a fijar y evidenciar irradiaciones y demostrar claramente que el universo se está expandiendo y que esa expansión basada, digamos, en todas las direcciones, pues obviamente permite evidenciar claramente que existe una inflación. ¿Cómo se dan cuenta que está basada en todas las direcciones? ¿Por qué? Porque recordemos que los telescopios digamos, las antenas están ubicadas en un punto fijo, pero si lo colocamos a lo largo de, digamos, y ancho de distintos continentes, llamémoslo Europa, en Asia, en América, en Sudamérica, en la parte de estos, en lo que es la Antártida y la Patagonia, entonces evidencia claramente que en múltiples direcciones está llegando esa radiación. Y si está llegando en múltiples direcciones, quiere decir que el universo lo que hace es que además de expandirse, se está inflando. O sea, hay una inflación de ese universo hacia todos los lugares. Y eso, digamos, es el comienzo de empezar a evidenciar claramente cómo de alguna forma tanto la expansión y la inflación, pues obviamente permiten evidenciar que el universo, digamos, en todo momento tiene una dinámica, no es estática, no es estático, sino dinámico, y que a partir de allí, pues pueda uno evidenciar cosas. Esta imagen es fundamental por varias razones. Yo creo que todos vemos aquí que hay unas tonalidades. Esta es una imagen real de lo que es el universo y se observan tonalidades desde azules oscuros, azules claros, verdes, amarillos, colores naranja y en algunos casos llega hasta rojo. ¿Esto qué evidencia? Evidencia lo que comúnmente se denomina, digamos, el calor o la energía que tienen los cuerpos, el calor corporal o energía corporal. Y esa energía corporal quiere y evidencia que a lo largo del universo hay cuerpos que tienen mayor energía que otros. Esa mayor energía está basada en, digamos, las mismas condiciones que el cuerpo celeste tiene. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. El Sol, pues obviamente irradia una luz, evidencia claramente que tiene mucho mayor energía que en este caso los planetas que giran alrededor del Sol. Entonces lo que uno empieza a evidenciar es que los cuerpos celestes tienen diferentes niveles de energía y que esa energía de alguna forma está irradiándose. El planteamiento que de pronto cuando estábamos chiquitos que nos evidenciaban que veíamos una estrella y nos decían que esa estrella ya no existía, es válido, es cierto, porque lo que evidencia claramente es un año que se mide el tiempo con la longitud y evidencia la distancia que puede tener, digamos, un cuerpo celeste. Y lo que evidencia es que han pasado cientos de miles de años que hoy esas estrellas pudieron haber desaparecido. Y de ahí la importancia un poco de evidenciar esa inflación y esa expansión como elementos fundamentales de lo que es la explicación de la teoría del origen del universo. Para ahondar, digamos, esos elementos está lo que en términos prácticos, para muchos, digamos, no lo entendimos cuando veíamos la física, lo que son las ondas. Las ondas es la forma como la energía de manera simple viaja. Entonces, lo que veíamos claramente en términos reales cuando nos mostraban el ejercicio del péndulo o cuando dejaban caer en un recipiente una gota y formaba alrededor como una especie de ondas esféricas, es como esa energía, al ser irrumpida
ese equilibrio que tenía el Platón, pues obviamente emitía esas longitudes de onda. Hoy lo que nos muestra claramente es que una forma de explicación son esas longitudes de onda, cómo a lo largo y ancho del universo viajan. Y lo que vemos aquí en esta primera imagen superior es cómo las ondas tienen una longitud, en algunos casos son mucho más grandes, en otros casos son mucho más pequeñas, su longitud, y eso está dado en virtud a qué? A la cantidad de energía que obviamente emite. Entonces, lo que uno ve a lo largo, digamos, de esas longitudes de onda es poderlas comprender en algo real que nosotros tenemos. Si nosotros quisiéramos tenerlo en algo real, lo que nosotros podemos evidenciar es que las longitudes de onda de radio, pues obviamente son muy largas, ¿sí? Entonces uno ve cómo una longitud de onda puede estar con el, digamos, evidenciarlo como si fuera, digamos, el diámetro de un edificio, ¿sí? Ya cuando empezamos a disminuir las longitudes de onda, podemos llegar desde lo que es la energía simple, que está basado desde los rayos infrarrojos hasta los ultravioletas. Pero en el centro de los infrarrojos y ultravioletas está lo que se conoce como luz visible, que es la capacidad que tenemos, por ejemplo, nosotros de ver. Están en un rango de luz. A partir de, digamos, de ahí hacia las más pequeñas, pues empezar a entender cómo, digamos, las luces ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, pueden entrar porque son tan pequeños que traspasan la materia en el sentido de llegar hasta el núcleo y sin darse cuenta pueden generar cambios, que es lo que hoy evidencia con ese concepto de mutaciones. O sea, cuando existen irradiaciones, lo que hacen es generar cambios de esa materia y en muchos de los casos está dado por esas fuerzas energéticas de esas ondas tan diminutas y pequeñas que pueden penetrar y modificar la materia. Desde ahí la importancia un poco de comprender claramente que esa energía tiene que viajar a través de longitudes de onda y que de alguna forma hay ondas grandes como hay ondas pequeñas. Esas ondas grandes nos permiten de alguna forma llegar a información, de poder comprender cosas, tener unos rayos que me permiten ver y a partir de allí unos rayos que pueden ingresar alrededor de la materia y transformarla, descomponerla y modificarla. Entonces, digamos, esas frecuencias de onda, pues nosotros la hemos podido tabular en una línea que nos permite establecer la luz visible, donde en el caso nuestro nos permite tener la capacidad de ver bajo colores. Hay seres vivos que no ven bajo colores, ven blanco y negro o ven tonalidades, pero no lo de colores. Nosotros tenemos esa capacidad. Hay unas ondas grandes que van hasta lo que son conocidos como el infrarrojo, y unas ondas pequeñas que son conocidos como ultravioleta y que son conocidas por muchos de los elementos que son utilizados. Quizás las que más hemos escuchado nosotros oír son los rayos X, que nos permiten que esos rayos entren y choquen en los huesos, se regresen e impacten una placa para evidenciar si los huesos tienen rupturas o si hay alguna malformación de lo que son, digamos, los cuerpos más fuertes. De ahí que juegue un papel fundamental todo esto dentro de lo que es el conocimiento digamos, del universo y lo que es el concepto de la expansión. La parte final nos muestra, digamos, un poco las temperaturas, desde temperaturas muy frías hasta temperaturas muy altas. Esto evidencia que entre más corta sea la longitud de onda, más temperatura puede tener. Entre menos longitud de onda, quiere decir menos energía, menos temperatura tiene que dar. O sea, que entre más diminuta, más energía, entre menos diminuta, menos temperatura. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vamos a lo que es un poco la materia. Ya a través de lo que es la expansión y la inflación, podía uno ver cómo la energía de alguna forma viaja para poder evidenciar eso. Ahora viene un poco el concepto de lo que es la química, cómo se forman esos elementos. Entonces ya lo decíamos al comienzo, esos elementos están basados en lo que es, digamos, las fuerzas electromagnéticas, gravitatorias y nucleares. Y esto es lo que conforma de alguna manera esos elementos fundamentales.
Para muchos, hasta hace, yo le decía, 30, 40 años, el átomo era una forma simple, estaba conformada por protones, electrones y neutrones, y que esa conformación de esos elementos, pues era lo que era la base fundamental de la materia. De hecho, durante muchísimos años veíamos la tabla periódica como elementos, digamos, simples que nos daban una explicación de lo que es la materia. Pero hoy por hoy entendemos que existen unos quarks. Esos quarks son los elementos mucho más pequeños que en términos prácticos son los que permiten la conformación y la diversidad de esos tres elementos que conforman lo que es denominado la materia, o sea, los protones, los neutrones y los electrones. Entonces, esos quarks nosotros los estamos evidenciando, digamos, a través de unas letras aquí, pues obviamente evidencian de alguna forma cómo la conformación de ellas son los que nos permite evidenciar, digamos, la materia en términos prácticos. Digamos, lo que evidencian esos quarks son las cargas eléctricas que traen cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, uno sabe que los protones son cargados positivamente, los electrones son cargados negativamente, los neutrones son neutros. Y la gran pregunta que se hacía era, bueno, ¿y cómo se evidencia, digamos, cómo es posible que esos tres elementos tengan cargas diferentes y puedan conformar lo que es la materia? Pues las investigaciones empezaron a evidenciar claramente cómo a partir de los quarks se empezaron a generar, digamos, esa evidencia que en la práctica, voy a avanzar aquí, son la conformación que tienen, digamos, en la práctica cada uno de los elementos dados. Si nosotros vemos, aquí encontramos un neutrón y un protón, y si miramos los quarks, ¿sí? Evidenciamos claramente que hay una diferencia, ¿sí? Entre los quarks planteados aquí, ¿sí? Esa gran diferencia es lo que permite que tengamos una carga neutra y una carga positiva. Y lo que evidenciamos al exterior es que las fuerzas, en este caso electromagnéticas, son las que permiten que de alguna forma esas fuerzas electromagnéticas tengan una carga negativa y conformen de alguna forma esos primeros átomos que la naturaleza o el universo creó. Esos átomos de hidrógeno y helio, que es quizá la base fundamental de lo que el universo tiene, son los átomos que son más abundantes del universo. De hecho, las estrellas están formadas de esos dos elementos, de hidrógeno y helio, y a partir de allí es donde permiten evidenciar la gran cantidad de energía que esas estrellas tienen. Y para poder entender eso, tenemos que entender que la materia, la base de la materia está basada en lo que son los quarks, y esos quarks, que son, digamos, entre comillas, elementos o cuerpos o, digamos, partículas, son las que permiten conformar tanto los neutrones, los protones y los electrones para poder formar la unidad atómica. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. No. Okay. Bueno. Aquí vemos, por ejemplo, un átomo de helio. El átomo de helio está conformado por, obviamente, dos neutrones, dos protones y dos electrones. Recordemos que lo que veíamos aquí es que los quarks que están conformando cada uno de ellos son los que me dan las cargas, tanto positivas como negativas en el caso del electromagnetismo que tienen los electrones para formar este campo, que es lo que me permite la conformación de la materia. Pero curiosamente, si yo quisiera comparar, lo que puedo evidenciar es que este es uno de los primeros gases más nobles. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que evidencia claramente este campo electromagnético que está basado aquí, esta fuerza, llamémoslo gravitatoria que está dada aquí, genera una energía que no requiere más de dos electrones dadas. Si ustedes recuerdan en lo que la práctica planteaban en la química, es que existen otras órbitas. Hay átomos que tienen 2, 3, 4, 5, hasta 7 órbitas. O sea, tienen una mayor cantidad de energía. Esa mayor cantidad de energía está basada en, obviamente, el número de protones, neutrones y electrones que están
alrededor de esos elementos conformando lo que es esa materia. Y eso es lo que ha generado un poco la diversidad. Estos primeros átomos se fueron conformados, digamos, si uno quisiera evidenciar el primer instante, podrían estar conformados lo que son los quarks, y a partir de ese primer instante la conformación de los quarks es lo que permite que se formen lo que son los protones y neutrones, y a partir de allí generar de alguna forma la atracción para que los electrones se fueran dando. Y en la medida en que en ese primer instante se fueron creando estos primeros átomos, pues obviamente a lo largo del tiempo, cuando se van alejando, que van perdiendo algunos grados de energía, van permitiendo que de alguna forma se vayan acercando elementos que vayan conformando esa diversidad de elementos que hoy, por lo menos en el caso nuestro, vemos. Desde ahí la importancia de que un átomo pueda ser en muchos de los casos conformado y permitir evidenciar, digamos, la conformación de lo que es la materia, ¿sí? Viene un tercer elemento que son importantes que los tengamos en cuenta, es ese bosón de Higgins, ¿sí? Lo van a ver ustedes allí en el documental. Para muchos ese bosón de Higgins no es otra cosa que muchos lo han llamado la partícula de Dios. ¿Y por qué lo han llamado? Porque es quizá una explicación en ese primer instante. Ellos planteaban esa relación de, digamos, de cómo la energía se convertía en materia, ¿sí? O sea, cómo hacer que esas cuatro fuerzas, que son las electromagnéticas, las nucleares débil y fuerte, y la gravitatoria, se pudieran unir para conformar la materia. Entonces, ellos esperaban que esos campos electromagnéticos permitieran evidenciar, digamos, eso. Higgins fue un físico que empezó a investigar sobre ello y encontró claramente que él esperaba encontrar que la energía electromagnética planteada alrededor de esas partículas era lo que atraía, pero él pensaba que esa energía era gaseosa. Lo más curioso cuando él hizo sus pruebas es encontrar una especie de coloide, o sea, de elementos como gelatinosos o como barro establecido. Y esa es quizá una de las grandes interrogantes más difíciles de explicar, en virtud a que, digamos, desde cualquier punto de vista uno esperaría que los niveles de energía, digamos, son mayores en la medida en que uno está llegando a conformar partículas. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Los tres estados de la materia que nosotros conocemos son el sólido, líquido y gaseoso. Si uno evidencia que el estado sólido establece que los átomos se van acercando, o sea, la energía que tienen cada vez es menor y permiten que los átomos se conformen y consoliden un sólido, ¿sí? Cada vez que yo le vaya metiendo energía a ese sólido, pues la energía van entrando a las partículas atómicas y van haciendo que se separen, permitiendo obviamente confirmar lo que es el concepto del líquido. Y si aumentamos energía, lo que vemos es que esa energía se aumenta y se convierte en gas. Entonces, digamos, los tres estados de la materia me permiten tener una relación de energía. Entonces, cuando Higgins empieza a evidenciar, él esperaba que, digamos, los niveles de energía que estaban en ese primer instante en las fuerzas, en las cuatro fuerzas, fuera gaseoso. Y curiosamente, cuando se asemeja, y esto lo asemejan obviamente con un acelerador de partículas y conformando el estallido de un átomo, o sea, para tratar de crear el Big Bang, evidencia claramente que ahí lo que se observa es una atracción de elementos dados, y eso empezó a abrir un campo de la explicación de lo que es, digamos, el conocimiento. Y ese conocimiento lo que evidencia claramente es que en ese primer instante pudieron existir elementos dados entre lo que son los quarks y los antiquarks. Esos elementos dados era como una especie de, digamos, de confrontación entre la materia y la antimateria, si lo quieren llamar a ustedes así, para poder generar, digamos, la conformación de lo que es la primera materia dada. Entonces, digamos, ahí es donde, digamos, Higgins plantea de que son de las grandes incógnitas para poder explicar
de manera mucho más real y efectiva esta teoría. Y es tan así que muchos científicos han establecido que el bosón de Higgins es la partícula de Dios, o sea, que el único que podría evidenciar es lo que los teólogos llaman a Dios, y que Dios obviamente es el conocedor de todo. Entonces, de ahí la importancia un poco de tener, digamos, todos esos elementos que he planteado, porque son los que le van a permitir a ustedes comprender mucho más fácil el documento. En la actividad, la idea es que ustedes vean este documental. Este documental lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Está aquí. Se llama Ciencia al Desnudo. Lo que evidencia, lo que, lo que evidencian claramente, digamos, es que me vuelvo acá. Voy a devolverme a la presentación. Lo que evidencia, digamos, ese documental dura 45 minutos, es un documental bien interesante, donde físicos y los químicos, los astrofísicos, dan una explicación de lo que es la teoría del Big Bang, y nos permite de alguna forma aclarar muchos de los interrogantes que en la presentación puede quedar y que muchos de ustedes tienen. ¿Sí? Y a partir de allí hacemos lo que normalmente nosotros hacemos, que es la elaboración de un audio con la reflexión y los aportes que el documental me da, y la transcripción de eso para convertirlo en texto. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, todo claro. Muy bien. Yo sé que, digamos, en muchos de los casos, cuando adentramos en este tipo de temas, a veces es más difícil comprenderlo, en el sentido de que son cosas tan irreales que la gran pregunta es cómo uno explicarse eso, lo que yo acabo de decirle, los quarks, los átomos, la conformación, las cuatro fuerzas. Obviamente tiene que tener unos niveles de percepción digamos, de tratar de ampliar un poco la mente para poderlas entender. Por eso, digamos, los documentales en este tipo de elementos son fundamentales, porque los científicos nos van a mostrar los experimentos que ellos a lo largo y ancho del universo, de la Tierra, han podido hacer para dar unas explicaciones. Y lo que yo les sugiero es eso, es ponerle el máximo cuidado a las explicaciones que ellos dan. En algunos casos, digamos, traten de filtrar, porque, digamos, los investigadores hablan el idioma que es el inglés, y pues obviamente le colocan la traducción en español para que la entendamos. De ahí que la importancia de pronto de que esos ruidos nos pueden generar alguna interferencia, la podamos filtrar para que podamos nosotros escuchar mejor. Pero en términos generales se escucha bien y se puede observar bien. Yo creo que después de este documental, muchos de ustedes les va a quedar muchas cosas más claras, y les va a permitir de alguna forma evidenciar de pronto esto como una posible teoría que está todavía en desarrollo. No es la verdad, no podemos decir que el origen del universo es el Big Bang, es la más acertada, pero en términos prácticos siguen quedando baches, sigue quedando elementos que no nos permiten corroborar que esto realmente fue así que se creó el universo. Lo que sí se evidencia claramente es que se está expandiendo, se está, digamos, inflando, y se plantea que en algún momento puede existir posibilidades de que llegue a un punto que se regrese y pueda llegar al comienzo. O sea que esto, hay una expansión y hay una contracción, y eso, digamos, son posibles teorías que se han planteado a lo largo y ancho de la Tierra. Los científicos están en ese estudio y están evidenciando ello. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, hijos? ¿Señor? No, señor. Ok. ¿Comentarios sobre la clase? ¿Cómo les pareció? No, profe, todo súper interesante. Los temas han estado súper buenos. Ok. Ok, Isabela, Sí, te profe, muchas agradezco. gracias.
Ok, te agradezco y bueno, entonces les dejo. Recuerden que mañana esas 2 horas de 4 a 6 es para que vean el documental, puedan hacer el audio y puedan hacer su texto. Y nos vemos dentro de 8 días en una nueva versión. Dentro de 8 días veremos el origen de la Tierra. Profe, ¿usted no va a llamar a lista? ¿O ya llamó? Yo tomo el pantallazo ya esto, ya que hay una forma de Ah, tomarse. bueno, profe, sí. Perfecto. Dios los guarde y nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe, Bueno, muchas profe, gracias. Hasta luego. gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.